Hola y bienvenidos. En esta oportunidad vamos a revisar lo que son los tipos de datos numéricos, ¿no? Recordemos que los tipos de datos numéricos tenemos int y float. Para ello, mucha teoría no habría que dar, puesto que al ser datos numéricos, los que más se pueden efectuar con ellos son las operaciones matemáticas que mayoritariamente conocemos: suma, resta, multiplicación, división, entre otros, ¿no? Entonces vamos a revisar cómo se utilizan estas funciones. Previamente yo ya había definido unas variables, por ejemplo a igual a 11, b igual a 3, c es igual a 7.5. De esa manera se van a definir los tipos de datos decimales. 7.5 no va a ser coma, sino un punto. D es igual a 3, e igual a menos 9 y f igual a 8.3. Como nos dice aquí, para poder efectuar una suma entre dos números, entre dos variables, lo que debemos tener es simplemente como la misma sintaxis: sumar las dos variables, sumar los dos números, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo realizar una suma? Por ejemplo, la suma entre a y b. Yo puedo primero guardarlo en una variable si es que quiero. Por ejemplo, yo puedo decir la variable g va a ser igual a la suma entre a y b. Yo lo puedo escribir así: primero guardarlo dentro de una variable. En este caso me dice que la variable g va a guardar al resultado de la suma entre los valores de a y b. Como ven, a es igual a 11, b es igual a 3. Entonces dentro de g tiene que estar contenido el 14, ¿no? Entonces, al yo imprimir la variable g, como pueden ver, efectivamente se realizó la suma, queda 14. Si yo quiero, pude haber hecho eso. Si yo quiero, también pude haber impreso directamente el resultado sin necesidad de guardarlo dentro de una variable. Por ejemplo, print a más b. Guardarlo directamente. Imprimirlo directamente, a más b. Si yo quiero que salga con una estética mejor, con palabras, ahora sí, que me diga la suma de estas dos variables da esto, lo puedo hacer. Puedo también escribir print, entre comillas, escribir la suma de los valores de a y b son, después de las comillas coloco una coma y coloco el resultado de la variable donde estaba guardado el resultado, ¿no? Entonces, al darle ejecución al programa, me va a decir la suma de los valores de a y b son 14, ¿no? Para que salga un poco mejor el resultado, para que se vea más bonito. Eso con una suma. Para una resta sería lo mismo. Print, vamos a mostrar por pantalla, podemos realizar la resta entre a y c, por ejemplo, ¿no? La resta entre a y c. ¿Ven? Tengo efectuada la resta. Al darle ejecución al programa me va a dar la resta. Queda menos 3 a c. 11 menos 7,5 da menos 3. Ahí no tenía actualizado esta cosa ya. 3,5, ahí sí, ¿no? La resta entre a menos c, 3,5. Ese valor de 3 que había, de menos 3 creo que había salido, era porque previamente en esta línea yo tenía hecho otra línea de código y bueno, quedó guardado ahí. Entonces salió mal. Bien. Entonces acá, ¿qué tenemos? Una multiplicación. Para una multiplicación vamos a utilizar el signo asterisco. ¿Qué podemos multiplicar? Multipliquemos e con c, bueno, c con e. Vamos a multiplicar c con e. Print c, un asterisco para la multiplicación y la variable e. Darle ejecución al programa, me va a dar el resultado de la multiplicación. Para una división, dividamos a entre d, 11 entre 3. Print, para una división, lo que se va a necesitar es el signo, un slash, ¿no? Es un slash, y eso me va a dar el resultado de la división, 3,6666, y el resultado de todos los decimales de la división, ¿no? División entera. Lo que va a hacer esta función, que son doble de 2 slash, lo que va a actuar es como la función mayor entero o entero mayor que ya conocemos de matemáticas, que lo que hace es que me da un número entero sin necesidad de redondear un número decimal. Por ejemplo, print, si yo quiero hacer la división entera entre la división que teníamos anteriormente, como podemos ver, lo que me va a dar como resultado es solamente el número entero. No me va a dar nada de los decimales los ignora, solo me va a dar el número entero sin necesidad de redondearlos.
El módulo o residuo. Lo que va a hacer el módulo o residuo es que, como ya conocemos las partes de la división, dividendo, divisor, cociente, residuo, lo que me va a permitir este signo de porcentaje, lo que me va a permitir esta función es mostrarme por pantalla el residuo de cierta división. Por ejemplo, print, yo quiero conocer el residuo de la división entre A y D, A, el signo de porcentaje, que es lo que me va a actuar como función, A y D, y me va a decir que el residuo es 2. Podemos comprobarlo. 11 dividido para 3 es igual a 3.66 y algo. Entonces yo multiplico 3 por 3, 9. ¿Cuánto falta para llegar a 11? 2. Aquí está el residuo. ¿Ven? Exponenciación. Para exponentes. Para elevar un número a un exponente se van a requerir doble asterisco. Por ejemplo, podemos elevar 11 al cubo. A elevado a la b. Imprimamos print a doble asterisco b. A elevado a la b. 11 elevado al cubo. 1331. El valor negativo, que como ya sabemos, lo que hace es que le invierte el signo a un número. Por ejemplo, aquí yo ya tenía previamente definido en la variable e el número menos 9. Al ponerle negativo, lo que va a hacer es que lo va a transformar a positivo. Y si yo le pongo negativo un número positivo, pues va a dar negativo, ¿no? Como vemos, print menos e lo va a hacer positivo. 9. También puedo poner print menos d. En cambio, aquí el número que era positivo, lo que hace es que me lo transforma en negativo. ¿Ven? El valor positivo, pues bueno, ese está de más. Yo creo que estaría de más aquí, puesto que un número, bueno, un signo positivo aquí no estaría alternando en nada lo que es el resultado. Como ven, si yo le pongo positivo un número, positivo con negativo, sigue dando negativo mismo. Y si yo pongo negativo con negativo, pues sigue dando lo mismo, ¿no? Lo único que lo que se podría estar efectuando este signo, pues para realizar sumas entre números, ¿no? Y el valor absoluto, que lo que me va a permitir, como la función misma que ya la conocemos también de matemáticas, el valor absoluto es que le quita el signo negativo a un número. Por ejemplo, print absoluto de e, que era menos 9, al darle ejecución al programa, lo que va a hacer es que le va a quitar el signo negativo, ¿no? Y me lo va a dejar como positivo. Esto con las operaciones básicas que ya todos conocemos de matemáticas. Sin embargo, con los tipos de datos numéricos también podemos realizar unas comparaciones entre valores. Y lo que van a dar estas funciones van a retornar datos booleanos. Es decir, me va a decir es verdadero o falso. Tenemos el signo menor que, menor o igual que, mayor que. ¿Ven? Por ejemplo, veamos acá con cuáles podemos hacer una comparación. Podemos hacer la comparación entre b y a. Si yo pongo b es menor que a, eso va a ser verdadero. Eso va a ser verdadero. Por ejemplo, veamos. Print b menor que a, verdadero. A diferencia que yo coloque lo contrario. Print a menor que b, me va a retornar falso. ¿Ven? Lo que va a hacer es que me va a retornar valores de verdad. Tenemos menor o igual que. Veamos con cuáles podemos utilizar aquí. Lo estoy pasando, que estoy haciendo por acá. Ya. Ejemplo, veamos E y F. E y F, menor o igual que. Veamos, print E menor, print menor o igual que F, verdadero. ¿Ven? Mayor que. Veamos aquí con las mismas variables. Print E mayor que F, falso, ¿no? Recordemos que E era el valor de menos 9 y F era el valor de 8,3, ¿no? Menos 9 es menor que F. Y como aquí estoy diciendo que menos 9 es mayor que F, pues obviamente eso es falso, ¿no? Ya tema, incluso que vimos, no, esto no es bueno, solo son comparaciones nomás, ¿no? Tenemos también el mayor o igual que. Print, veamos la variable b y d, 3 y 3 son valores iguales, pero como tenemos el signo igual, ¿no? Mayor o igual, ¿qué estoy haciendo? Mayor o igual que d, me va a dar un valor verdadero, ¿no? Porque a pesar que 3 no es mayor que 3, por esa parte me estaría dando falso, pero como la función es mayor o igual, obviamente me la va a dar verdadero, ya tema que también ya conocemos, ¿no? Aquí tenemos igual que.
recuerdan que en los videos anteriores, yo cuando estábamos viendo este tema de variables tipo de datos, yo les decía que este signo igual que tenemos aquí no es que me está diciendo que lo que tengo a la izquierda es igual a lo que tengo a la derecha. Recuerden que yo les decía que este signo igual lo que me permitía era realizar una asignación para poder guardar un tipo de dato dentro de una variable, no que esto es igual a esto. Entonces, para decir que lo que está de un lado es igual a lo que está del otro lado, vamos a utilizar esta de aquí. Doble igual, doble igual por así llamarlo, dos iguales seguidos. Por ejemplo, print b igual a d. Recordemos que ambos tenían el valor de 3. Si yo le doy ejecución al programa, me va a decir que es verdadero porque este era 3 y este era 3. ¿Ven? En cambio, si yo pongo otras variables cualquiera porque ya no se repiten, por ejemplo, a es igual a c, igual a c, falso, porque esos valores no van a ser iguales. En cambio, la otra función dice diferente de. Este en cambio me va a retornar verdadero cuando los números que estoy comparando son diferentes. Por ejemplo, en este caso, si yo utilizo b y d, me va a dar falso. Print b, para el signo diferente va a ser un signo de exclamación seguido de un signo igual. Yo pregunto, b es diferente de d, falso, porque ambos eran 3, son diferentes. Bueno, tanto b como d son iguales a 3, son iguales ambas variables, entonces por eso me da falso. Y bueno, estas dos funciones is e isNot, que son, bueno, prácticamente nunca lo utilizamos en el curso, y aquí también se aprecia ver, is e isNot prácticamente no están utilizados en este curso, y efectivamente nunca vimos estas funciones por ahora. Bien. Así que pues bueno, con lo que son tipos de datos numéricos sería eso por ahora, sería eso que conozcan por ahora. También otra cosa que yo les podría ir adelantando, porque ya no hay mucho que ver con los tipos de datos numéricos ahora, en serio no es tan extenso, es que por ejemplo si yo tengo dentro de una variable x el número 4, pero a manera de string, entre comillas, como una cadena de texto, veamos el tipo de dato, print type de x, me va a decir que el tipo de dato de la variable x es un string, es decir, es una cadena de texto, no es un número como tal. Entonces, ¿qué pasa si yo defino una variable q, que va a tomar el valor de 10? Y yo quiero que me imprima la suma entre x y q. ¿Ven? En este caso yo digo, x me está diciendo que es un tipo de dato string, porque está entre comillas, no es un número como tal, es un número pero como una cadena de texto, no es un número como tal. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero sumar una cadena de texto con un número, con el valor de q que es igual a 10 con un número? Lo que me va a dar el programa es que no va a saber qué hacer. ¿Cómo vamos a sumar unas letras con unos números? Me va a dar una alerta de error. Me está diciendo que no puede sumar un tipo de dato string con un tipo de dato numérico. Y efectivamente, ¿cómo va a sumar unas letras con unos números? Entonces, hay una función que me va a permitir poder sumar ambas variables. Por ejemplo, hay la función int. Yo voy a hacer otra variable, la variable y. La variable y va a ser igual int. Esta función me va a permitir convertir en un tipo de dato numérico entero un string que sea de un número. Por ejemplo, voy a poner aquí la variable x. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? X es igual a menos 4, pero como string. Es un número, pero está como string, como una cadena de texto. Entonces lo que me va a hacer esta función es quitarle esas comillas y hacérmelo un tipo de dato numérico. Hacer un tipo de dato string. Hacer un tipo de dato entero. Tal cosa que si en vez de sumar la x, yo sumo la y, que ahora se supone tiene que ser un tipo de dato numérico, tendría que sumar. Y efectivamente, ahora sí me realiza la suma, ¿no? Después profundizaremos bien sobre esta función int y otras funciones que hay para hacer conversiones entre tipos de datos. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Vuelvo y repito, no hay mucho que explicar acerca de los tipos de datos numéricos, puesto que más se realizan con las operaciones. Habría que saber nomás los tipos de operadores que habría que utilizar, nada más. Y pues bueno, para la siguiente clase, para el siguiente video, ya comenzaremos a resolver ejercicios. Y eso sería todo por hoy. Y hasta la próxima. Hasta luego, pasen bien.